Hola, ¿qué tal? Un saludo a cada uno de ustedes que nos siguen por Facebook, también por YouTube. Bienvenidos una vez más a este su espacio virtual de Estudio Globalito. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre un tema muy importante para todos aquellos profesionales, aquellos estudiantes de la carrera de psicomotricidad, ¿no? Bueno, vamos a hablar sobre lo que es el tema de modelos de la psicomotricidad, específicamente el modelo de convergencia conceptual. Muy bien, que estará a cargo de un gran experto en el área y nos acompaña desde Argentina. Bueno, voy a invitar a la señorita Gabriela Lucía Trujillo Pando, quien es estudiante de 10º semestre de la carrera de psicomotricidad de la Universidad Salesiana de Bolivia, quien estará realizando la entrevista. Hola Gabriela, un saludo. Muchas gracias, Yerko. Bueno, igualmente un saludo a todos ustedes, los que nos están siguiendo en vivo y nos están acompañando, ¿no? Muchas gracias, Yerko. Genial, Gabriela. Hoy tenemos la presencia de un gran exponente de la psicomotricidad, ¿no? Claro, el día de hoy nos acompaña Miguel Sassano, ¿no? Primero que nada, quiero mandar saludos a todos los estudiantes de la carrera y también a los docentes, ¿no? Que nos están acompañando y bueno, que esto sea de gran importancia para cada uno de nosotros, ¿no? Genial, Gabriela. Bueno, yo te dejo entonces en las pantallas y éxitos en la charla. Nos vemos. Gracias, Yerko. Muy bien. Si nosotros hemos visto la presentación, el día de hoy se va a tratar acerca de uno de los 4 enfoques que nosotros en la carrera conocemos, ya bien los que nos estamos formando o también aquellos que ya son licenciados para ir puliendo más conocimientos acerca de qué, del modelo de convergencia conceptual, ¿no? Eh, en esta en esta oportunidad nosotros tenemos la visita de Miguel Sassano, ¿no? Del profesor Miguel Sassano, ¿no? Les voy a mencionar lo que él ha ganado durante el transcurso de su educación académica, ¿no? Miguel Sassano es licenciado en psicomotricidad, licenciado en educación física, director y creador de la licenciatura en psicomotricidad de la Universidad de Morón. También hizo estudios en París, Francia, profesor honoris causa de la Organización Internacional de Psicomotricidad y Reflexión. Es director asociado de la revista Iberoamericana de Psicomotricidad y Técnicas Corporales, miembro de las comisiones directivas de la Asociación de Instituciones de Educación Argentinos, ¿no? De la Red Fortaleza, Red de Universidades Iberoamericanas con formación en psicomotricidad y de la Sociedad Iberoamericana de Neuroeducación. Muy bien, les vamos a dar la bienvenida al profesor Miguel Sassano. Hola Gabriela, ¿cómo te va? ¿Cómo está, profesor? Bueno, bienvenido. Antes que nada, ¿no? Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy y a la vez también habernos ayudado en este espacio para poder adquirir mejores conocimientos o a la vez también, ¿no? Nada mejor que conocerlo con usted, lo que es el modelo, ¿no? Y bueno, lo que viene al caso, ¿no? Quisiéramos saber qué es como tal el modelo de convergencia conceptual. Bueno, primero déjame darle las gracias a la universidad que como siempre me invita a que yo cuente lo que pienso y en particular en esta ocasión a Globalito, que por primera vez intervengo con ustedes, otras veces lo he hecho estando en La Paz, pero bueno, esta vez por video, cosa que me alegra mucho que los jóvenes estén muy interesados en escuchar. Lo primero que quiero decirles es que estos modelos conceptuales que nosotros hemos armado, esto surgió de la siguiente manera. Hace muchos años, como 10, 12 años, los alumnos que recibían clases de medio salteado de cómo eran todas las formaciones, empezaron a preguntarnos, pero bueno, ¿quiénes corresponden a esta línea de trabajo? ¿Quiénes corresponden a esta? ¿Quiénes corresponden a esta otra? Y entonces ahí con el licenciado Bottini y con la ayuda de muchos estudiantes en ese momento que le pedimos que hicieran este trabajo y que trabajaran
haciendo ese análisis, y que después nosotros le dimos un orden, una manera de justificarlo, fuimos descubriendo que hay 4 modelos básicos dentro de la conceptualización de la psicomotricidad. El primero, el más viejo, el más antiguo, es el modelo reeducativo, que nosotros llamamos modelo clásico. Después hay otro modelo de fundamento psicoanalítico, que lo dividimos en 2 partes, uno que es el psicoanalítico relacionado con la Pierre Couturier y otro el de otros autores. Ustedes han tenido ahí el otro día una conversación con Esteban Levin, bueno, él pertenece a esa línea, por ejemplo, y un modelo basado en neurociencias, básicamente a partir de Víctor da Fonseca, y hoy podríamos agregar seguramente a Alfonso Lázaro en este grupo, y la psicomotricidad que nosotros hacíamos, que tenía mucho que ver con todo eso, y en otras cosas no tenía que ver con eso en forma estricta, digamos, que había teníamos variantes. Entonces, ahí nos pusimos a pensar cuál era el problema central de todo esto. Y describimos estos 4 modelos que te dije recién. Y a cada uno de esos modelos analizamos varias cosas, que son las que yo voy a analizar de la convergencia conceptual. Quiero decir que un modelo, ¿vieron cuando un artista quiere pintar un modelo? Pone a su modelo ahí y lo pinta, y cada artista, viendo el mismo modelo, lo dibuja, lo pinta o lo hace o lo esculpe de distinta manera. Entonces, el modelo es una cosa general, conceptual, que permite entender cómo están pensando estas personas. En este caso, los que ahora más o menos les voy a contar, que pertenecemos a la y todo. Pero antes que eso, yo creo que, porque la idea es ordenar algo, y para ordenar conceptos tengo que hacer una pequeña digresión y hablar de paradigma. Porque si no hablamos de paradigma, después no se puede entender todo lo otro de lo que queremos hablar. Entonces, si yo puedo hablar del paradigma, va a ser más fácil. Y tengo que hablar del paradigma de la simplicidad y del paradigma de la complejidad. Porque de estos modelos hay por lo menos 3 que pertenecen al paradigma de la simplicidad y 1,5 que pertenecen al paradigma de la complejidad. Entonces, esto es necesario aclararlo. Yo quiero decir que modelo no es molde, en principio, ¿no? Un molde hace que todos hagamos exactamente lo mismo. El modelo permite que cada uno de nosotros interpretemos las cuestiones nocionales y conceptuales que estamos recibiendo, ¿sí? Eso tiene que quedar claro. Un modelo no es molde, porque si no, todos tendríamos que repetir lo mismo, y eso es ridículo. En una práctica como la nuestra no podría ser. Después, entonces, ¿qué es un paradigma? Un paradigma significa un conjunto de prácticas que definen a una disciplina o a una ciencia durante un periodo de tiempo. Es decir, todo lo que pensamos algunas personas sobre algún tema, en este caso la psicomotricidad, en este periodo o en anteriores y en anteriores, ¿sí? Eso es un paradigma. ¿Qué es lo que lo caracteriza? De esta forma, a ver, un paradigma científico me dice qué cosas debo observar yo de esta práctica hoy, qué tipo de interrogantes me plantea la práctica, qué preguntas me hago para investigar sobre esto, porque también sé que esta es una de las tareas de Globalito, averiguar qué se investiga, bueno, qué preguntas me hago para esto y cómo preparo estas dudas y estos interrogantes para realizar la tarea. Y a su vez, cómo después se realiza la investigación científica. Entonces, en función de eso, de que es un paradigma, tengo que decir que el primer paradigma del que quiero hablar es el de la simplicidad. ¿Qué quiere decir? Que es un paradigma simple, que tiene
que mira más una cuestión objetiva, una cuestión lógica, una cuestión racionalista, ¿sí? Y lo hace un objeto de estudio. Este paradigma de la simplicidad siempre exige que lo que uno piensa tenga una línea y que sea con determinadas características. No acepta mixturas ni mezclar temas, lo hace muy puramente y no acepta ni lo irregular, ni lo ambiguo, ni la transformación. Es un paradigma con bastantes rigideces para la investigación, pero es el que se usa en la actualidad en todas las ciencias duras, en matemática, en física, y que a veces, de una manera equivocada, intentamos introducirlo en nuestras investigaciones, como sucede cuando hacemos investigaciones cuantitativas, ¿sí? Porque tenemos las cosas muy fuertemente ubicadas en cada una de esas líneas. Así que el paradigma de la simplicidad lo que quiere hacer es poner orden en el universo, quiere que todo sea ordenado. No le gusta el desorden, lo rechaza el desorden. Tiene un principio, tiene una ley y obedece a eso, pero hay algo que es muy interesante que sucede en la simplicidad, que ve lo uno y ve el todo, pero no puede ver lo uno dentro del todo, ni el todo que contempla lo uno. ¿Se entiende? Interpreta separadamente una cosa de la otra y no puede ver que ambas son parte de un todo. Eso era, por ejemplo, el origen de esa, el dualismo cartesiano de René Descartes, que hablaba de cuerpo y alma. Dos principios básicos, claros, bien identificados, pero opuestos, ¿sí? Totalmente opuestos. Y que esa conceptualización sigue presente en todas las disciplinas y sigue presente aún en la psicomotricidad. Bueno, la idea es romper un poco con esa cosa tan rígida, pero fíjense, opone el principio, el paradigma de la simplicidad, la objetividad de la subjetividad. Totalmente distinto. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Lo innato con lo adquirido. Nada que ver una cosa con la otra. La política, o soy de este partido o soy de este otro partido. La religión, o soy de esta religión o soy de esta otra o no soy de ninguna religión. Que es una forma de demostrar sobre qué hemos aprendido, sobre todo en América, con las conceptualizaciones que llegaron de la colonia, que nos trajeron los españoles, básicamente a ustedes, a nosotros, los españoles. Entonces, esa conceptualización dualista sigue existiendo. Bueno, ahí es que tenemos que tratar de romper un poquito eso, porque no se puede explicar a la realidad humana tan sencillamente. No se puede pensar por el principio de causa y efecto. Es decir, si yo hago esto, pasa esto. Sí, eso pasa en la física. ¿Sí? Si yo golpeo con un martillo una piedra, la rompo. Sí, eso es en la física. Pero en las ciencias humanas eso no es así. Porque cada persona es absolutamente distinta y tiene maneras de pensar que tienen que ver con otras cosas, que tienen que ver con la cultura en la que se crió, con las costumbres del pueblo al que pertenece, con lo que él trae originariamente, biológicamente. Entonces, ahí es donde tenemos una situación de conflicto. ¿Por qué? Porque todo no es tan sencillo causa-efecto. Eso responde a algunas normas, pero no a todas. Hay otras en las que no es así. Entonces, por ejemplo, separar el cuerpo del alma es una cosa que siempre ha existido, y produciendo esa separación, entonces es que separamos lo racional de lo emocional. Y durante decenas de años hemos pensado que lo intelectual era una cosa y lo emocional es otra. Y hoy nos damos cuenta que en realidad
lo que siempre nos decían, que el ser humano era en esencia un ser racional y que eso nos distinguía de los animales, nos damos cuenta que es falso, porque el ser humano en realidad es un ser emocional, que de vez en cuando piensa, pero básicamente es emocional, porque todas las reacciones que tiene el humano son reacciones primero emocionales, después piensa y dice, no, uy, ¿por qué me enojé con este? ¿Por qué dije esta palabra? ¿Por qué afirmé esto? ¿Por qué miré de esa manera a esa persona? Primero surge la emoción, después surge lo racional. Es al revés, siempre nos habían dicho que primero era lo racional, pero eso era justamente por ese principio de la causa-efecto del dualismo cartesiano. Bueno, eso hoy tiene un lugar importante. Yo sigo diciendo que sigue ocupando un lugar muy importante en las disciplinas, pero lentamente se va abriendo a otras cosas. Quiero aprovechar para decir un detalle. Ustedes me van a escuchar a mí hablar de práctica. Yo sostengo que la psicomotricidad es una práctica. Jamás me van a escuchar decir que es una disciplina ni que es una ciencia. Nuestros amigos de Brasil dicen que es una ciencia, muchos de nuestros colegas dicen que es una disciplina, yo digo que es una práctica, porque para mí las prácticas son las que han llevado a conducir a descubrir qué quieren hacer las disciplinas y qué quieren hacer las ciencias. O sea que son previas y más abarcativas que la ciencia, porque las ciencias tienden a la limitación. Por eso digo que es una práctica. Y digo también que es una práctica porque nuestro trabajo es una práctica corporal, de estar presente y de estar encima del chico o del adulto haciendo cosas. No es como pensar, digamos. Nosotros, nuestro trabajo no es el del psicólogo, de que interpreto lo que el otro me dice según me conoce. Mi trabajo es actuar en función de lo que veo que el otro necesita. Entonces, me van a escuchar siempre hablar de práctica. Alguna vez se me escapa disciplina, pero es un lapsus, porque yo no lo digo. Bien, ahora con eso. Ya. Muy bien, muchas gracias por habernos explicado del paradigma. Y otra cosa que también queremos saber acerca de este modelo es el lugar del cuerpo y de la relación a lo técnico. Bueno, a ver, el lugar del cuerpo dentro de... Bueno, déjame que termine una cosita, porque yo te hablé del modelo, del paradigma de la simplicidad, pero te tengo que hablar de la complejidad, porque es al que pertenece esto. Lo voy a hacer más corto. Nosotros tomamos los principios de Edgar Morin, que es un filósofo francés, que él dice, habla básicamente de la permanente interdependencia entre el sujeto y el objeto. Habla del azar, de la inserción del azar en el conocimiento. Y todo el mundo dice, pero ¿cómo el azar en el conocimiento? Miren, es una palabra magnífica que inventaron los ingleses, que se llama serendipity, que quiere decir que apareció de golpe. El mejor ejemplo es la penicilina. El doctor Koch dejó unos hongos cultivados en la estufa y al otro día se encontró que esos hongos habían producido algo, de lo cual él sacó algo que hizo la penicilina, de pura casualidad. Nunca lo pensó, lo dejó para otra cosa, ¿no? O sea que el azar tiene mucha importancia en esto. Después toda una cuestión del orden de lo dialéctico, que es el intercambio de una posición y otra y el juego que hay entre todo eso. Los conocimientos no son lineales, son recursivos, son como una espiral que van creciendo espiraladamente y uno va aprendiendo, uno aprende otra cosa, aprende otra cosa, aprende otra cosa, no puede aprender linealmente. Y eso es un error grave, pensar que uno aprende así y así, y no es así. Y otro es el grandioso principio de la incertidumbre. Es que decir que uno no sabe nunca cómo va a terminar lo que uno hace, ¿no? Es muy valioso todo esto, porque a todos nos gusta pensar que voy a estar seguro y voy a estar tranquilo. Miren, la epidemia esta es el mejor ejemplo de la complejidad, porque no sabemos dónde va a terminar, ni cómo va a terminar, ni qué caminos va a tomar.
¿Se entiende? Este es el mejor ejemplo de la complejidad, donde todo está dando vuelta y en permanente cambio y en permanente crecimiento. Lamentablemente se lleva gente, se lleva personas, pero lo digo como ejemplo, ¿no es cierto? Bueno, entonces ahora sí, te puedo contar, por ejemplo, ¿cuál es el lugar del cuerpo en esta situación? El cuerpo, en el paradigma de convergencia, está multicondicionado. ¿Por qué? Por cuestiones biológicas, psicológicas, sociales, ecológicas y culturales. ¿Qué quiere decir eso? Porque no es poco. Todo eso está influyendo en lo que nos pasa a nosotros. Antes, bajo la simplicidad, hubiéramos visto un cuerpo con una característica, pero hoy vemos una enorme influencia de muchas cosas que están interfiriendo y dándole lugar a eso. A ver, no es lo mismo mi cuerpo aquí en Buenos Aires, en la ciudad, donde se vive en edificios altos, que el de una persona que vive en una comunidad aymara en el medio de la montaña. Nos formamos distintos, últimamente aprendimos cosas distintas. Mis padres me contaban unas cosas distintas de las de ellos. Me crié en el medio del ruido de la ciudad y ellos se criaron en la serenidad de la montaña. Entonces, eso cambia de alguna manera fuertemente cuál es el lugar del cuerpo. ¿Cómo es el cuerpo de un niño, chiquitanía? Son totalmente distintos. Si ustedes los ven, las características de los guaraníes no son las mismas características de los aymara o de los quechua. Debe ser considerado en un momento en el que uno tiene que pensar en el cuerpo del niño, porque tú te formas en La Paz y tienes que ir a trabajar, no sé, digo a Cochabamba, y por ahí es totalmente distinto, tienes que ir a la Chiquitanía y es totalmente distinto, y tú piensas que todos los chicos del mundo son iguales. Sí, los chicos son iguales, pero lo que circula alrededor de los chicos es totalmente distinto. Por eso hay que entender de una manera más amplia el cuerpo. El cuerpo es lo físico, ¿sí? Es lo físico, la forma, la figura, lo que vos me ves, ese es mi físico, que tiene peso, profundidad, eso es. Pero que el cuerpo nos pertenece a nosotros, pero también pertenece al grupo social donde yo me porque ese grupo social es el que lo moldeó y lo acomodó a su cultura. Ustedes llevan a los niños en el aguayo. En Argentina eso prácticamente no se ve, solo en el noroeste. Acá en la ciudad no ves. Las madres llevan a los niños en los carritos, o a lo sumo los llevan acá adelante montados. A nadie se le ocurriría llevarlo en el aguayo, salvo que sea alguna chica que tenga origen en alguna comunidad de este tipo. Tampoco, porque cuando vienen a Argentina todos lamentablemente van perdiendo su cultura de origen. Prácticamente no se ve. Y acá hay y por donde yo vivo, hay una enorme comunidad boliviana. Y hay un mercado donde compro las mismas cosas que compro cuando estoy en La Paz. Sin embargo, yo veo niños en el aguayo en la espalda. Los veo en carritos. Lo que quiere decir que la cultura también les ha cambiado la situación, ¿verdad? Pero también el cuerpo hay que pensarlo como situado como si yo me imaginara un triángulo donde está el cuerpo, el espacio y el tiempo, y que si falta uno de esos elementos, no se puede constituir. Por ejemplo, mi cuerpo, si no estuviera en el espacio, no se podría constituir. Y si no estuviera en este tiempo, tampoco se podría constituir, se constituiría de otra manera, no sería el que es. Eso es fundamental, tenemos que entenderlo. Después, hay otro en este modelo,
que es pensar que el otro, de alguna manera, es coformador de mi propio cuerpo, con las cosas que me da, de la manera que mi mamá me acuna, de la manera que me da el biberón, de la manera que me da la palmadita. Eso cambia también lo que yo crea que es, lo que yo considere que es el cuerpo. Porque si yo digo, como dice la gente, el cuerpo, y piensa en lo físico, sonamos, porque detrás de ese cuerpo físico hay muchísimos más elementos. Por ejemplo, cuando hablo de la coformación es cuando la mamá acuna al bebé o cuando lo tiene en sus brazos, le está dando una forma envolvente distinta a otra mamá. Si esta mamá le gusta a este niño, lo quiere, lo quiso tener, porque a lo mejor no quiso y entonces lo tiene que criar lo mismo, todo eso genera situación de vinculación totalmente distinto. Y por último, el cuerpo es objeto de conocimiento y aprende de distintas formas. No aprende de la misma forma un niño que está criado en la modalidad de Pickler, con libertad absoluta, donde los padres no intervienen en nada, a cómo los crían en Bolivia, que llevan mucho tiempo ahí atrás en el agua y los chicos tardan en caminar, lo hacen de otra manera. No presté atención todavía a cómo es el lenguaje, pero sí a lo que surge con la motricidad. Son distintas crianzas, absolutamente distintas. Acá en la Argentina y en la cultura, digamos, citadina de las ciudades, pensamos que la crianza modelo Pickler es lo adecuado, lo que piensa un psicomotricista, para que el chico desarrolle por sí mismo todas las potencialidades que tiene. Y ustedes piensan que los papás necesitan apoyar y enseñar, y entonces le dan las manos y lo llevan caminando. Acá nosotros no hacemos esas cosas. Lo dejamos que juegue en el suelo y que después, cuando tenga que caminar, camine. No es que está bien ni que está mal, no estoy diciendo nada de eso, pero estoy mostrando como maneras de crianza que justifican que después seamos distintos. Eso es lo que en cuanto al cuerpo. Y la otra pregunta que me habías hecho, ¿qué era? En lugar de la relación. Bueno, eso es muy importante, porque hay algunas de las otras modalidades que no piensan en el vínculo. Por ejemplo, en el modelo clásico se hacían ejercicios, el chico los repetía 100 veces y con eso se pensaba que mejoraba algo. Y yo lo hacía saltar 100 veces de la sillita y yo tenía idea que ese chico mejoraba el salto. Es verdad, el chico mejora el salto, pero eso es entrenamiento. Es lo mismo que a un gimnasta le digo que haga 100 veces una vuelta en una anilla o en una paralela. Se entrena tanto que lo hace perfecto, pero eso no quiere decir que sea consciente de eso. ¿Sí? Entonces acá, este modelo está basado en el vínculo que establece el profesional con el chico, con el niño, o el adulto inclusive, desde básicamente desde la presencia y de la vinculación con él. Por ejemplo, alguien me preguntó hoy que tenía que hacer algo con un niño de jardín que no había llegado a conocer, porque algo por internet, con un niño que no conocía porque había empezado las clases, le habían dado la tarea y ella no sabía qué hacer por internet con el niño. No va a poder hacer nada, porque si no estableció un vínculo, si alguien no tiene un vínculo con otro, no tiene manera de hacer nada. Nadie aprende si no hay un vínculo en el medio. Nadie aprende si no hay emociones en el juego de todo eso. No se aprende sin emocionarse. No hay manera, lo demás es mentira. Se aprende de prepo, y te enseñan las tablas de matemáticas, que las aprendes de memoria, cómo te hace una expresión. Pero, profe, antes de que continúe, está viendo una interferencia. La escucho, pero... Bueno, está viendo una interferencia. Ahora se fue. Ahora sí lo escuchamos bien, profe. Ahí. Bueno, entonces, ahí es importante establecer
una cuestión empática con el alumno o con el consultante, digo yo, porque tampoco digo paciente, porque el paciente es el que espera, y el que espera desespera, pero espera que el otro lo cure. Y eso pasará con los médicos, no con los psicomotricistas. Nosotros tenemos a alguien que viene a la consulta, si es un niño, porque lo traen, si es un adulto, porque él decide venir. Y como yo tengo formación más rogeriana, me gusta más el término, porque si no, el terapeuta se pone en una situación de poder que es el que puede curar al otro. Y yo no creo que nosotros estemos en condiciones de decir que podemos curar al otro. Podremos ayudarlo. Y para ayudarlo, con que él venga a la consulta es suficiente. Bueno, es una disquisición terminológica, pero me parece importante. Entonces, si yo no logro establecer un grado de empatía con el chico, de que él se acerque a mí y quiera darme un espacio para hacer algo juntos, donde él me permita acompañarlo en su proceso, acompañarlo en su juego, participar de su juego, porque a lo mejor él quiere jugar solo sin invitarme, y yo me tengo que ver cómo él juega simplemente. Alguna vez intentaré meterme en el juego para ver si no se animó a pedírmelo o si yo le interfiero, y a lo mejor le interfiero a propósito para ver cuál es su respuesta, pero si yo no tengo lo que, eso sí yo denomino comprensión tónica empática, es decir, entender al otro en lo que él toma de nuestro vínculo y lo que él puede aceptar de nuestro vínculo, y yo de él, que en realidad el que tiene que hacer esa comprensión tónica es el psicomotricista, que tiene que abrirse a la llegada del otro. ¿Cómo hago esto ahora por internet? ¿Se dan cuenta? Por eso para ahí es más fácil hacer psicoterapia por internet. Psicomotricidad es imposible. Hacemos algo como para rellenar el espacio y para estar presentes, pero no hacemos psicomotricidad. Eso es clarísimo, que por lo menos lo que yo entiendo por psicomotricidad, claro está, no es la única versión, hay quienes creen que se puede. Bueno, es lo mismo que hagamos formación corporal por internet. ¿Y qué quieren que les diga? Si no hay presencia y no hay vínculo del otro que está ahí para acercarse, tocarlo, leerlo, compartir, ¿dónde está la formación corporal? Y por otro lado, la formación corporal es siempre en grupo, es siempre en grupo. Uno no se forma solo en su casa haciendo un ejercicio en formación corporal, se forma en grupo. Bueno, entonces, ¿por qué? Porque en realidad lo que el otro tiene que sentir es que yo estoy en su misma sintonía emocional, que yo lo entiendo, lo comprendo, lo puedo escuchar, él me puede contar lo que le pasa, lo que siente. Imagínate, no un niño que por ahí uno más o menos intuye, pero en un adulto, donde media mucho más la palabra, y yo tengo que tratar de que esa persona confíe en mí, porque me va a decir parte de su secreto. A lo mejor me lo dice verbalmente, a lo mejor me lo dice corporalmente, no importa. Pero me va a decir cosas muy importantes de su vida y tiene que confiar en mí. Si no establece un vínculo de confianza conmigo, que yo creo que es un vínculo afectivo, que yo sigo sosteniendo que es un vínculo afectivo. Algunos dicen solamente vínculo, yo creo que uno con un terapeuta va estableciendo esta cosa afectiva. Bueno, eso es importante. Entonces, si eso no sucede, es muy difícil que podamos trabajar en ese sentido. ¿Sí? Después te puedo decir cortito que técnicamente en esta mirada lo esencial técnicamente es el juego corporal, que es lo que nos distingue. No somos todos psicomotricistas, unos estudiando y otros no, deben estar cansados de escuchar sobre la importancia del juego corporal, todo lo que el chico puede manifestar, y porque es la técnica de nuestro trabajo. Todo nuestro trabajo está fundamentado en el juego corporal. De eso no vale la pena hablar mucho, ustedes lo conocen. Los campos de aplicación de esta modalidad son claramente
el educativo y el terapéutico, y también el sociocomunitario, que es un campo nuevo. Ustedes tienen bastante de eso. Acá en la Argentina es un campo que está creciendo, que es la aplicación de todo nuestro trabajo en comunidades y en grupos sociales. Y por último, quiero decir que en esta modalidad se contempla esencialmente el trabajo grupal del consultante o del alumno, cosa que no es tan frecuente en el trabajo psicoanalítico o en el trabajo de la línea de las neurociencias. Porque, salvo la línea de André Lapierre y Couturier, que trabajan en grupos, los demás suelen trabajar en forma individual. Bueno, acá el trabajo grupal, que no es imprescindible, porque también trabajamos con niños en forma individual, pero es uno de los recursos que más utilizamos, por esto que te decía, y lo digo en otras palabras, que en realidad el grupo es el agente de cura. El grupo ayuda a que podamos ayudar a ese chico a que diga lo que... Profe, no lo escuchamos bien nuevamente. Por último, una cosa que tenemos que tener claro que suele no suceder, es la siguiente. Todo proceso, en primer lugar, una evaluación, un diagnóstico. Ese diagnóstico se hace con elementos cuantitativos y cualitativos. El cualitativo es observar el juego del niño, qué pasa, qué sé yo, cómo corre, cómo salta, cómo lanza la pelota. Y después uno cuantitativo, que me dice cuál es la calidad de ese salto y de ese caminar o de ese andar. Nosotros hemos aprendido en Francia una cosa que en América no sucedía. Acá, como es esencial para poder trabajar, tener que tener un diagnóstico muy claro para que nos autoricen el trabajo con el niño, las obras sociales, los seguros de salud, hemos aprendido que es indispensable hacer una evaluación previa, para después con eso trazar el tratamiento, porque hay algunos que empiezan a trabajar directamente. Y eso me parece a mí, que si previo no hicimos un despistaje bastante interesante de lo que sucede con el niño, después los resultados no tiene dirección el tratamiento, y que solo observamos lo que sucede y que solo jugamos cuando juega, sin dirección. Sin dirección. Y es cierto que la dirección del proceso terapéutico la pone el niño, no el psicoanalista. La pone el niño porque él es el que me manifiesta los intereses. Pero yo tengo que saber para dónde tiene que ir. Yo juego con él, pero de alguna manera voy llevando ese proceso para que él lo pueda hacer terapéuticamente. Porque si es jugar por jugar, no es lo mismo. No es que viene a jugar por jugar a la discusión, ¿no? Porque él me puede decir, yo vengo a jugar, sí, pero yo sé que él viene a jugar porque hay algo que hay que buscar que mejore. Por eso cuando viene a la primera sesión, siempre le pregunto si él sabe por qué piensa. Después dice, sí, porque tengo mala letra, sí, porque me muevo mucho, sí, porque me paro todo el día en el aula, sí, porque no me puedo quedar quieto, sí, porque la maestra dice que no presto atención. Entonces, vamos teniendo una idea de lo que pasa al chico, pero fundamentalmente tengo que tener una dirección de mi trabajo, si no, no tengo claro a dónde voy. Bueno, en general. Si nos deja el sonido.
Ya, muchas gracias, profe. Y bueno, quisiéramos saber también cómo es el diagnóstico de este modelo. Bueno, el diagnóstico que todo está basado en cosas subjetivas y cosas objetivas, en elementos, en evaluaciones. La subjetiva es verlo jugar, verlo moverse, verlo desempeñarse en el espacio, cómo realiza los objetos, que le da un uso real, concreto al objeto o establece algún tipo de fantasía en relación a eso. Y por otro lado, pruebas de evaluación. Nosotros tenemos un protocolo, que es el protocolo de la Asociación MOVE, a la que pertenecemos con Botini, y hemos elaborado hace mucho tiempo un protocolo, donde tenemos pruebas de coordinación, dinámicas corporales, pruebas de gesto. Bueno, que eso en general se puede evaluar bastante objetivamente. Y un tercer elemento, que es lo que podemos llamar historia clínica, si ustedes quieren, que es que tenemos que saber cuál es la versión que tienen los padres de ese chico, ¿no? Los dos padres tienen una versión, y a veces nos encontramos que los papás están separados, y yo le pregunto al padre una cosa, y el papá me dice A, y la mamá me dice B. Y eso genera una mirada disímil del niño por parte de los padres, que me genera a mí pensar en que eso le hace ruido al chico en algo. Si la mamá me dice es amoroso, se porta bien, el padre me dice no lo puedo tolerar, no para de moverse, ahí yo estoy en una contradicción enorme que tengo que, de alguna manera, tengo que descifrar. Toda la historia clínica, cuando levantó la cabeza, cuando empezó a gatear, cuando empezó a caminar, cuando empezó a correr, son fundamentales para un psicomotricista. Por ahí no los pide un psicólogo o un audiólogo, pero nosotros tenemos que saber la historia motriz de un niño y tenemos que saber la historia afectiva del niño. Si la mamá le pudo dar el pecho, si no le pudo dar el pecho, por X motivo, si lo crió la mamá o lo crió la abuela, ¿sí? O lo crió el papá, o lo crió, o cómo se crió ese pibe con un hermano, con 5 hermanos, con 8 hermanos, no es lo mismo. La relación. Porque no va a ser lo mismo lo que él haga y lo que nosotros descubramos de lo que él haga cuando su crianza ha sido totalmente distinta. Bueno, ahora podemos empezar vamos a hacer esto, vamos a buscar esto y esto, porque lo va a hacer el niño, no lo vamos a hacer nosotros, ¿no? Vamos a tratar que haga eso. ¿Se entiende la idea? Muchas gracias, profe. Bueno, a la vez quisiera invitarlo a que nos pueda responder algunas preguntas que en el Facebook nos ha planteado, ¿no? A ver, no sé, quizá podrían ayudarnos con la primera pregunta que tenemos es, bueno, buenas tardes a todos. Una pregunta necesaria. ¿Cómo el psicomotricista afronta el principio de subjetividad, incertidumbre que nos da el modelo convergente sin dejarnos influenciar, seguro debe ser, por nuestras creencias, religiones y o creencias? Así tal cual. Bueno, la pregunta. Porque nosotros tenemos en esas influencias de nuestra familia, de la creencia de las religiones, una marca muy fuerte. Lo que hay que hacer es hay que asumir que yo tengo esa marca. Por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo que sirve. Si yo soy un creyente digamos, evangélico muy ortodoxo, y este tipo, familia, practican otra religión, o es totalmente distinto a lo que yo pienso, ¿cómo puedo yo receptar eso sin dejarme influenciar, sabiendo qué es lo que pienso
y sabiendo que me puede influenciar, porque es más que obvio que eso. El psicoanalista no es una monga que está ahí aséptica. Tiene su personalidad, tiene sentimientos. Lo mismo que me puede pasar, por ejemplo, trabajo con un adulto que me dice determinada cosa política, que yo estoy absolutamente en el otro punto ideológico políticamente. ¿Y qué hago? ¿Lo dejo de atender porque piensa totalmente lo mismo? ¿O soy yo el que tiene que cambiar y aceptar incondicionalmente el problema que el otro trae? Yo soy el que tiene que cambiar. No puedo cambiarlo. El que tiene que cambiar soy yo, aceptando y siendo congruente con lo que yo pienso. También le puedo decir, bueno, mira, yo pienso tal cosa, ¿no? Siento tal cosa, otra cosa que puede pasar de decirle al consultante lo que soy. Y este es un error. Si yo pretendo que el otro me diga lo que siente, yo no puedo ocultarle lo que siente. Si un chico me golpea jugando, o a propósito, no importa, y a mí me molesta, yo tengo la obligación de decirle que me dolió, no es que lo voy a matar ni lo voy a castigar, pero yo decir, me duele que me duele, yo siento dolor cuando me golpeas. Tengo que decírselo, porque yo no soy de madera, ni soy una seta que está en el Nepal esperando que venga Buda. No, yo soy un ser humano aquí y ahora. Y eso lo tengo que decir. Y eso las incertidumbres son siempre incertidumbres. Ahora vivimos en incertidumbre. ¿Y cómo va a terminar? Yo no sé cómo va a terminar. Y si hay alguien que lo sepa, que me lo cuente, porque así me voy preparando. Pero la realidad es que la incertidumbre también es buena. Porque si yo tengo todo clarito, todo redondito, todo cerrado, no hay cambio. Si 1 más 1 es 2, que en los números es así, jugar con el trencito o jugar con el autito no es lo mismo. Son cosas absolutamente distintas. Yo tengo que entender qué es lo que pasa ahí. Esa es la incertidumbre que es importante para nosotros. Y no hay que tenerle a equivocar. Porque siempre nos vamos a equivocar. Tratar de que sea lo menos posible, de no hacer algo que sea muy grosero, pero equivocar nos vamos a equivocar siempre, porque todo no es tan fácil. Y vuelvo a insistir, si fuera 1 más 1, si nuestra es una práctica que está relacionada con un vínculo, y ese vínculo se constituye de determinada manera. Por ejemplo, a mí me gusta ver al consultante o al alumno antes de hablar con los padres, antes que los padres se sienten y me cuenten tal y tal y tal y toda la historia de vida. Yo lo quiero conocer siempre primero. Yo soy raro en eso, porque todo el mundo quiere tener una historia. Yo no la quiero tener antes, quiero que me la cuenten, que me la muestren. Después me la cuenten. Yo quiero ver lo que se establece ahí y es distinto. Se establece de otra forma. ¿Se entiende? No sé si le satisface la respuesta. Muchas gracias, profe. Bueno, vamos a ver otra pregunta más que dice, gracias por dar esta hermosa charla, ¿no? Está agradeciéndole, ¿no? Tengo una pregunta. Considerando que la psicomotricidad es una práctica corporal y pensando en la etapa que estamos viviendo y que más adelante quizás se repita, nuestra fuente laboral queda limitada, y si es así, ¿qué opciones nos propone para continuar nuestra labor? Una pregunta
difícil, pero voy a ser realista. Sí queda limitada. Queda limitada. Si ustedes creen que podemos atender por esta vía a chicos que necesitan abrazar y una caricia y que uno los acompañe y que juguemos, queda limitada. ¿Y qué opciones? No tengo opciones, porque no pensé que no voy a cambiar nunca lo que hago, me quedaré sin trabajo. Pero el principio que tengo no lo puedo cambiar. Eso para la formación corporal. Yo no he pensado ninguna otra alternativa. Sé que hay gente que está dando seminarios por internet, no es lo que yo creo que es posible que esté limitada, pero no va a durar mucho, porque en 5 o 6 meses la cosa va a estar más ordenada y nos vamos a poder ver, tocar, acercar. Estamos en plena cuarentena y está lleno de gente en la calle, lo que quiere decir que se puede, hay muchas cosas que se pueden hacer. Ahora porque tenemos miedo. Muy bien, muchas gracias, profe. Muchas gracias por habernos acompañado durante esta charla, en esta transmisión en vivo. Bueno, lo que hace las redes sociales también, desde tan lejos usted nos está acompañando también, ¿no? Muchas gracias por todo. Y bueno, hasta pronto, profe Miguel Sassano. Hasta la próxima. Muchas gracias, Gaby. Un beso para todos. Hasta luego. Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, yo también me despido, queridos amigos, y le doy las gracias a todos por habernos dado este espacio, ¿no? Y bueno, le voy a invitar a Rosario Mollo para que nos indique acerca de los retos de Globalito. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes y muchas gracias, Gabriela, por hacer la invitación. Bienvenidos al Retos Globalito. Bueno, también de antemano agradecerles al profesor Miguel Sassano por darnos este tema muy interesante que es el modelo convergente. Y también vamos a dar a la persona ganadora, vamos a felicitarle a quien es Andy. Andy ha sido una de las ganadoras en el concurso anterior, que ha sido en el reto el papel volador, a la cual ella hizo más de 8, si no me equivoco, sí, 8 veces, y ha sido una chica muy capísima haciéndolo esto. Yo, la verdad, cuando lo inicié, no, pues, que me perdí con esto. Me parece que aún no se puede reproducir, pero vamos a empezar con la segunda, con el siguiente reto que estamos proponiendo para todos los que nos están viendo en estas redes sociales. Este reto va para los cursos de 9º semestre, para ambos paralelos, el 131 y el 132. Y espero que lo estén escuchando, porque esta actividad se trata de haciendo bailar al muñeco. Vamos a empezar nosotros también para mostrarles un poco de cómo es haciendo bailar. Nos vamos a pintar la cara y nos vamos a dibujar al muñeco. Así, a mí me ha salido algo raro, pero es algo así. Entonces, lo que consiste es quién lo hace bailar al muñequito que tienen ahí en el dibujo de su rostro y haciendo hacer muecas, movimientos, bailes. Y es esto en el que consiste. Ya saben, que la persona que pueda enviarlo a estos videos y se los va a ir sorteando a las personas de los mejores bailarines que hagan bailar a su muñequito en el rostro. Bien, con esto me despido y de antemano les doy las gracias por haber escuchado y han siendo partícipes de toda esta hermosa experiencia que le estamos pasando todos también por medio de las redes sociales. Y muchas gracias por todo y hasta luego y muchas gracias. Bye, bye.